Hola chicos, muy buen día para todos, espero que estén muy bien. En esta nueva actividad les voy a proponer un análisis más profundo de circuitos resistivos mixtos. Recuerden que hasta ahora lo que venimos haciendo es, a partir de de un circuito resistivo mixto, calcular resistencia total y luego corriente total, prestando atención especialmente habíamos hablado de notación de ingeniería y en darnos cuenta bien qué resistencias están en paralelo y qué resistencias no. Bueno, eh, como primer paso para analizar más profundamente los circuitos, yo les voy a proponer que trabajen con los circuitos del trabajo anterior, que eran cuatro. Entonces yo en este video voy a hacer un análisis en este circuito que ven, que es parecido pero no es igual a los que tienen ustedes. Y el objetivo de la tarea es que ustedes hagan lo mismo, el mismo análisis con los cuatro circuitos del trabajo anterior. Entonces, como paso número uno, lo que vamos a hacer en cada circuito es vamos a identificar todos los nodos que tengamos. Recuerden que los nodos son puntos donde se unen dos o más componentes. ¿Estamos? Entonces vamos a marcar los nodos que encontremos y a cada nodo le vamos a poner un número. ¿Sí? Nodo 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos? Recuerden, ¿cómo se dan cuenta dónde hay un nodo? Tienen que buscar un punto donde se unen dos o más componentes. En este caso, el nodo 1, yo tengo que acá se une R1 y la batería. ¿Sí? En 2, fíjense que acá se unen tres componentes. ¿Sí? Tengo una pata de R1, una pata de R2 y una pata de R3. ¿Sí? Que esta curva no se confunda, no les haga pensar que esto no es, que esta pata no va a este nodo. ¿Sí? Sí van a ese nodo. Acto seguido vamos a ponerle nombre a cada una de las patitas de los componentes. Ahora se van a dar cuenta por qué. Entonces vamos a decir que esta es la pata A, esta es la pata B de R1, esta es la pata A de R2, esta es la pata B de R2, y así lo van a hacer ustedes con todos los componentes que tengan. ¿Sí? Pata A, pata B, y con la batería vamos a poner pata A, pata B. Bien, entonces yo acá voy a trabajar con una tablita que sería bueno que ustedes tengan una similar, ¿sí? Donde voy a marcar fíjense, yo tengo acá los nodos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, estos me sobran, y tengo los componentes, ¿sí? R1, R2, R3, R4 y beta 1. Entonces, ¿cómo la voy a resolver? Vamos a hacerla de cero. Me paro en nodo 1 en la tabla y tengo que marcar acá abajo qué patas de qué componentes están conectadas a ese nodo. Entonces voy al nodo 1 y me fijo que en el nodo 1 tengo pata A de R1 y pata A de la batería. Entonces voy a poner pata A de R1 y pata A de la batería. ¿Sí? Y así lo voy haciendo con todos los nodos. Nodo 2 tengo pata A de R2, A de R3 y B de R1. Entonces, A de R2, A de R3 y B de R1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Me fijo que en nodo 3 tengo patas B de R2, R3 y A de R4. Nodo 3, patas B de R2, R3 y A de R4. Y finalmente nodo 4 tengo pata B de R4 y B de la batería. Acá, B de R4 y B de la batería. Bien. Este análisis que hicimos va a ser muy importante para cuando tengamos que armar este circuito en la protoboard, ¿sí? Que más adelante vamos a ver qué es. Pero por el momento no nos da mucha información útil. ¿Sí? ¿Sí? Es importante que lo sepamos hacer para que en un futuro lo podamos usar y nos sirva de ayuda para armar el circuito. Por ahora podemos decir, mirando esta tabla, que por ejemplo en el nodo 3 tengo tres componentes, ¿sí? R2, R3 y R4. En el nodo 2 también tengo tres componentes, R1, R2 y R3. ¿Sí? Y así lo analizo con cada nodo. Una vez que tengo ese primer paso resuelto, vamos a pasar al segundo paso, donde el objetivo es que marquemos el camino de las corrientes, que esto un poco ya lo hicimos en el trabajo anterior. Yo les pedí que lo hagan y casi todos lo hicieron, que es marcar con flechas el camino de la corriente en todo mi circuito. Y a cada una de estas flechas le vamos a poner un nombre. ¿Sí? Vamos a poner I1, ¿sí? I2,
y 3. Las corrientes se marcan con la letra I, ¿sí? De intensidad, ¿sí? Es otra forma de referirnos a la corriente. Bueno, ¿cómo hago para marcar estas líneas? Ustedes tienen que pensar que la corriente es como si fuera un flujo de agua en un circuito de caños, si quieren, ¿sí? Entonces la corriente, primero, regla general, para siempre, siempre sale del positivo de la batería, la corriente, ¿sí? Siempre va a salir de acá y siempre tiene que volver por el negativo. ¿Estamos? Y como regla general tienen que saber que la corriente que sale, ¿sí? Toda la corriente que sale de la batería tiene que regresar, ¿sí? Es decir, en todo este circuito la corriente en ningún lugar se pierde, no desaparece ni se transforma en otra cosa. ¿Estamos? La corriente, que sería como la cantidad de agua en un circuito, sale una determinada cantidad de agua y vuelve una cantidad de agua, ¿sí? No hay pérdida de agua en ninguna parte del circuito, si quieren hacer esa analogía, si les sirve. Por lo tanto, tienen que saber que la corriente que sale, repito, por la batería, siempre tiene que ser igual a la corriente que vuelve. ¿Estamos? Entonces la corriente sale por acá, dijimos. ¿Qué pasa cuando la corriente llega a un nodo? Bueno, fíjense que en este nodo la corriente tiene dos caminos para seguir. La corriente entonces va a seguir esos dos caminos, es decir, se va a dividir la corriente en dos partes porque tengo dos ramas, ¿sí? Esto es una rama, esto es otra rama. Si tuviera tres ramas, ¿sí? Si tuviera acá, por ejemplo, otra resistencia, entonces la corriente tomaría tres caminos. Y si tuviera otra resistencia más, la corriente tomaría cuatro caminos, ¿sí? Va a tomar la cantidad de caminos que haya, depende de la cantidad de ramas. ¿Estamos? Entonces, esta corriente se divide en dos partes. Estas dos partes no necesariamente son iguales. Pueden ser iguales solamente si las resistencias son iguales, ¿sí? Si las resistencias no son iguales, estas corrientes no van a ser iguales. Entonces sigo el camino de estas dos corrientes y me fijo que en este punto llegan estas dos corrientes. ¿Qué va a pasar acá? Estas dos corrientes se van a unir y van a formar una corriente que sería 4. ¿Estamos? Entonces, una vez que marcamos con flechas, vamos a hacer un análisis que ustedes, yo creo que ya han visto, la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿sí? Que básicamente la ley de Kirchhoff dice que toda la suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen de un nodo. Entonces vamos a escribir esto que dijimos. Vamos a tomar como nodo este, que era nuestro nodo 2. Repetimos, la suma de las corrientes que entran, ¿cuántas corrientes entran? Una sola, esta, es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Cuántas corrientes salen? 2, y 2 y 3. Entonces, la suma de las corrientes que entran, solamente I1, ¿sí? Porque esta es I1, es igual a la suma de las que salen, es decir, es igual a I2 más I3. Bien, vamos a plantear lo mismo acá. La suma de las que entran, ¿cuántas corrientes entran a este nodo? ¿Cómo me doy cuenta que entran? Porque las flechas van hacia ese nodo. ¿Cuántas corrientes entran? 2. Entonces la suma de las corrientes que entran, vamos a escribir por acá, es decir, I2 más I3, es igual a la suma de las que salen. ¿Cuántas salen en este nodo? Una sola, R4, es igual a I4. Bien. Acá estamos analizando muy simplemente la ley de Kirchhoff de corrientes. Si se fijan, acá tengo una igualdad, I2 más I3 es igual a I1, y acá también tengo que I2 más I3 es igual a I4. Por lo tanto, en resumen, yo tengo que I1 es igual a I4, ¿sí? Que es lo que yo les venía diciendo al principio. I1 es la corriente que sale, ¿sí? E I4 es la corriente que vuelve, digamos, a la batería. Y yo les decía que estas corrientes tienen que ser iguales sí o sí, ¿sí? Acá vemos cómo, analizando las leyes de Kirchhoff, comprobamos matemáticamente que efectivamente I1 es igual a I4. ¿Estamos? ¿Qué voy a hacer con esto en las tablas? Yo acá voy a marcar qué corriente va a circular por cada una de las resistencias, en este caso. Entonces tengo que en I1 circula, perdón, en R1 circula I1, en R2 I2, en R3 I3, R4 I4. En este caso coinciden los números de la resistencia con la corriente, pero puede no ser así. ¿Estamos? Eso depende de cómo lo marquen ustedes. Entonces voy a tener que
en R1 circula I1, en R2 I2, en R3 I3, en R4 I4, y en la batería circula la corriente que vamos a llamar la total, ¿sí? Que esa corriente total es igual a I1 y también es igual a I4, ¿sí? Fíjense, la corriente total es la corriente que circula por la batería. Si se fijan, esa corriente es igual a la corriente que sale y es igual a la corriente que entra, es decir, es igual a I1, es igual a I4. ¿Estamos? Bueno, entonces, yo lo que les pido es que hagan este planteo, ¿sí? Para cada uno de los circuitos, preferentemente si lo pueden hacer en un programa de cálculo, como Excel o LibreOffice Calc, mejor, así queda más prolijo. Si no, lo hacen en una hoja y me mandan una foto, pero preferentemente háganlo de esta forma. Si lo hacen con un programa de cálculo, cuando me lo manden, conviértanlo a PDF, ¿sí? Y después mándenme el PDF, así queda mucho más prolijo. Así que bueno, quedo a la espera de la resolución y cualquier duda, como siempre, me consultan y yo voy a estar atento a lo que ustedes necesiten. Hasta luego, chicos.